Bienvenidos a la sección número 4 de la serie El Espíritu Santo, tercero en la divinidad. Estamos mirando declaraciones de Elena G. de White, donde se presenta con toda claridad al Espíritu Santo como una persona por las características que se da de él. Consejos sobre la salud, página 563. Dice: el Espíritu Santo es un maestro divino. Si obedecemos sus lecciones, nos haremos sabios para la salvación. Maestro divino. ¿Qué más? Dice ella, puede ser desafiado. Ministerio de Publicaciones, página 195. Dice, el pastor Daniels y el pastor Prescott han cometido algunos errores en su experiencia religiosa, lo mismo que otros, pero nunca han desafiado al Espíritu Santo, ni rehusaron ser corregidos. Entonces el Espíritu Santo es alguien, puesto que puede ser desafiado. ¿Qué más declara ella que presenta al Espíritu Santo como persona? Noten, Mensajes Selectos, tomo 1, página 112. El Espíritu Santo está continuamente contemplando nuestra conducta. Qué interesante. Está continuamente contemplando nuestra conducta. ¿Cómo puede hacer eso una fuerza que no tiene mente propia? Se le puede mentir. Los Hechos de los Apóstoles, página 60. Dice, pero Dios odia la hipocresía y la falsedad. Ananías y Zafira practicaron el fraude en su trato con Dios. Mintieron al Espíritu Santo y su pecado fue castigado con un juicio rápido y terrible. ¿Cómo se le puede mentir a una entidad que no es alguien? ¿Usted le puede mentir al viento? ¿Usted le puede mentir a la electricidad o a cualquier otra fuerza impersonal? El Espíritu Santo puede ser agraviado. Los Hechos de los Apóstoles, página 59. Dice, más tarde Ananías y Zafira agraviaron al Espíritu Santo, cediendo a sus sentimientos de codicia. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 219. No es necesario que ninguno de nosotros ceda a las tentaciones de Satanás y así viole su conciencia y agravie al Espíritu Santo. ¿Qué más? Hay declaraciones muy interesantes entre las que siguen. Vamos a leer la historia de la redención, página 321. Dice, el asunto sometido a la consideración del concilio de Jerusalén parecía presentar dificultades insuperables desde cualquier ángulo que se lo estudiara. Pero el Espíritu Santo en realidad ya había zanjado este problema. Y de su decisión dependían la prosperidad y hasta la existencia de la iglesia cristiana. Se dio a los apóstoles gracia, sabiduría y juicio santificado para decidir este asunto tan difícil. ¿Qué tenemos aquí? Decide cosas por sí mismo. En el mismo libro, Historia de la Redención, página 322, dice, Santiago dio su testimonio definidamente. Dios había decidido aceptar a los gentiles para que se gozaran de todos los privilegios de los judíos, para que gozaran de todos los privilegios de los judíos. El Espíritu Santo no vio conveniente imponer la ley ceremonial a los conversos de origen gentil, y los apóstoles y ancianos, después de estudiar cuidadosamente el tema, vieron el asunto desde el mismo ángulo, y su opinión concordó con la del Espíritu de Dios. Okay, aquí voy a leerla otra vez, que me equivoqué más de una vez. Santiago dio su testimonio definidamente. Dios había decidido aceptar a los gentiles para que gozaran de todos los privilegios de los judíos. El Espíritu Santo no vio conveniente imponer la ley ceremonial a los conversos de origen gentil, y los apóstoles y ancianos, después de estudiar cuidadosamente el tema, vieron el asunto desde el mismo ángulo. ¿Cuál mismo ángulo? Desde el ángulo que lo veía el Espíritu Santo. Dice, vieron el asunto desde el mismo ángulo y su opinión concordó con la del Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo tiene su propia opinión, que puede concordar o no con las personas. Eso puede hacerlo solo una persona.
¿Qué más hace el Espíritu Santo que lo identifica como persona? Supera obstáculos. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 227. El Santo Espíritu del cielo, obrando con los hijos y las hijas de Dios, superaba obstáculos. Supera obstáculos y retendrá el terreno ventajoso contra el enemigo. Supera obstáculos. Solo una persona, solo un ser puede hacer eso, no una cosa. Se le debe subordinación. Los Hechos de los Apóstoles, página 133. Dice, todo agente ha de estar subordinado al Espíritu Santo y todos los creyentes han de estar unidos en un esfuerzo organizado y bien dirigido para dar al mundo las alegres nuevas de la gracia de Dios. Todo agente ha de estar subordinado al Espíritu Santo. Esto es imposible si Él no es una persona, hermanos queridos. ¿Qué más hace? Envía. Los Hechos de los Apóstoles, página 135, dice, enviados así por el Espíritu Santo, Pablo y Bernabé, después de su ordenación por los hermanos de Antioquía, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Así empezaron los apóstoles su primera gira misionera. ¿Qué dice? Enviados así por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo envía, comisiona, da tareas para cumplir. Solo una persona puede hacer eso. ¿Qué más? En los lugares celestiales de 1908, la edición, dice, Jesús declara que el Padre está más deseoso de dar el Espíritu Santo a los que se lo pidan que lo que los padres están de dar buenas dádivas a sus hijos. El Espíritu Santo comprende toda necesidad del hombre. El Espíritu Santo comprende toda necesidad del hombre. Y se me fue la página de esta. Ahora ustedes pueden buscarlo fácil en el programa, en los lugares celestiales. El Espíritu Santo comprende toda necesidad del hombre. Es imposible que pueda comprender las necesidades nuestras si Él no es un ser con mente propia. En el Cristo Triunfante, 19 de diciembre, página 362, dice, pidan todos a Dios y recibirán sabiduría para llevar adelante su obra bajo el ministerio del Espíritu Santo. ¿Bajo qué? Bajo el ministerio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo lleva a cabo su propio ministerio, como Cristo tenía su ministerio. Y en ese desarrollo de su ministerio tiene también sus propios agentes escogidos por Él. En la carta 38 de 1896, citada en el Cristo Triunfante del 23 de octubre, dice así, pero el Espíritu Santo, de tiempo en tiempo, revelará la verdad por medio de sus propios agentes escogidos. Y ningún hombre, ni siquiera un sacerdote o príncipe, tiene el derecho de decir, usted no dará publicidad a sus opiniones porque yo no creo en ellas. Ese maravilloso yo puede intentar derribar la enseñanza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice, tiene sus propios agentes escogidos a través de los cuales trabaja. Él escoge personas para trabajar, para que lleven a cabo su ministerio. ¿Qué más hace? El Espíritu Santo llama. Exaltada Jesús, 20 de abril. Dice, el Espíritu de Dios está llamando a los seres humanos, presentándoles la obligación moral que tienen de amar y servir al Señor de todo corazón, fuerza, mente y energía, y de amar a sus prójimos como a sí mismos. El Espíritu Santo llama. Conflicto y Valor, 18 de marzo. Dice, muchos que buscan eficiencia para la elevada obra de Dios, perfeccionando su educación en las escuelas de los hombres, encontrarán que han fallado en aprender las lecciones más importantes que el Señor quiere enseñarles. Al descuidar someterse a los llamados del Espíritu Santo y al no vivir en obediencia a todos los requerimientos de Dios, su eficiencia espiritual se ha debilitado. El Espíritu Santo llama. Una muy interesante. La verdad acerca de los ángeles, página 261. Dice, el hermano Fulkit llamó. Su caso estaba en mi mente. Le dije que tenía un mensaje para él
y su esposa, que lo había preparado para enviárselo en varias ocasiones, pero que el Espíritu Santo me había ordenado no hacerlo. Le dije que debíamos fijar una hora para encontrarnos. ¿Qué dice ella? Que el Espíritu Santo en ocasiones le daba órdenes, no solamente de qué hacer, sino de qué no hacer. Como prohibiciones le dio también a Pablo y a algunos otros de los apóstoles. Testimonios para los ministros, página 1990, edición 1992, la página 312. Noten esta, muy interesante. Hermano mío, el poder de Dios debe hacer una obra diaria en favor de usted, porque si no, en lugar del Espíritu Santo, el enemigo de Dios y de los hombres estará a su lado. ¿Qué nos dice esta declaración? Que el Espíritu Santo puede ser sustituido por el enemigo de Dios. Para que pueda ser sustituido por el enemigo de Dios, por Satanás, es porque entonces el Espíritu Santo también es una persona, también es un ser. Como un ser es el enemigo de Dios. Si no, no podría sustituir al Espíritu Santo en algunas ocasiones en las que pretende hacerlo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Corrige nuestras malas tendencias. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, edición 2004, página 330. Dice, el mayor peligro del hombre es el engaño propio, el agrado de la autosuficiencia, lo cual lo separa de Dios, la fuente de su poder. Nuestras tendencias naturales, a menos que sean corregidas por el Espíritu de Dios, llevan dentro de ellas las semillas de la muerte moral. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Corrige nuestras malas tendencias. Solo una persona puede hacer eso. ¿Qué más hace? Bueno, veamos lo que no hace. Testimonios para los ministros. Edición 1992, páginas 64 y 65. Este es el peligro al cual la Iglesia se halla expuesta ahora, es a saber que las invenciones de hombres finitos señalen la forma precisa en que debe venir el Espíritu Santo. Aunque no quieran reconocerlo, algunos ya han hecho esto. Y porque el Espíritu Santo viene no para alabar a los hombres o para sustentar sus teorías erróneas, sino para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio, muchos se apartan de él. No están dispuestos a ser despojados de las vestimentas de su justicia propia. No están dispuestos a cambiar su justicia, que es injusticia, por la justicia de Cristo, que es la verdad, pero no adulterada. El Espíritu Santo no adula a ningún hombre, ni trabaja de acuerdo con el designio de hombre alguno. Los hombres finitos, pecadores, no han de manejar al Espíritu Santo. Cuando éste venga como reprobador por medio de cualquier agente humano a quien Dios escoja, el lugar del hombre es oír y obedecer su voz. ¿Cuántas cosas dice del Espíritu Santo? Pero en síntesis dice aquí, no adula a ningún hombre, y por eso es rechazado por muchos. El Espíritu Santo puede ser testigo entre otros testigos. Testimonios para los ministros, edición 1992, páginas 268-269, dice: la voz de los ángeles celestiales se oponía directamente a la de las autoridades, ¿y a cuál de ellas debían obedecer? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo de un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces Gamaliel, un doctor de la ley, intercedió en favor de los apóstoles, y sus palabras prevalecieron. Bien, estas son algunas palabras que el Señor me dio para que las transmitiera a los hermanos. Allí termina la declaración. ¿Qué dice? Que los apóstoles dijeron en esa ocasión, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y
también el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo ocupa la función también en algunas ocasiones de testigo entre otros testigos. Pero obviamente si esos otros testigos solo pueden ser personas, el Espíritu Santo es una persona. ¿Qué más hace? A los corazones sinceros les comunica la verdad. Joya de los Testimonios, tomo 3, páginas 335-336. El Señor desea que nuestra luz brille de tal manera delante de los hombres que su Espíritu Santo pueda comunicar la verdad a los corazones sinceros que buscan a Dios. Él es capaz de comunicar la verdad, por lo tanto es alguien. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 342. Ruego a Dios que su Santo Espíritu tome posesión de nuestros corazones. Él puede tomar posesión del corazón. Eso no lo puede hacer una fuerza no personal. ¿Qué más hace? Enternece nuestros corazones. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 342. Necesitamos la presencia del Espíritu, del Santo Espíritu de Dios, para enternecer nuestros corazones y evitar un espíritu inexorable en nuestro trabajo. Enternecer corazones solo puede ser posible por la acción de una persona. El Espíritu Santo es empleador de personas, igual que el Padre. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 407. Dice: Dios puede emplear a los que no han recibido educación cabal en las escuelas de los hombres y los empleará. Dudar de su poder para hacer esto es manifestar incredulidad, es limitar el poder omnipotente de aquel para quien nada es imposible. Ojalá que se vea menos de esa cautela desconfiada e inoportuna. Deja sin uso mucha fuerza de la iglesia, cierra el camino de modo que el Espíritu Santo no pueda emplear a los hombres. Mantiene en la ociosidad a aquellos que anhelan dedicarse a las actividades de Cristo. Disuade de entrar en la obra a muchos que llegarían a ser obreros eficientes con Dios si se les diese una oportunidad justa. ¿Qué dice? El Espíritu Santo es empleador de personas y algunos se le atraviesan para que no haga esa obra. Pero solo puede emplear personas, una persona. ¿Qué más se dice del Espíritu Santo que lo acredita como persona? Los Hechos de los Apóstoles, página 204. Dice: Pablo comprendía que su suficiencia no estaba en él, sino en la presencia del Espíritu Santo, cuya misericordiosa influencia llenaba su corazón y ponía todo pensamiento en sujeción a Cristo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dice que es alguien misericordioso. No puede tener misericordia un ente que no es una persona. Sencillamente. ¿Qué más hace? Sugiere métodos de trabajo. La historia de la redención, página 270. Dice: el Espíritu Santo sugirió un método por medio del cual los apóstoles podrían ser aliviados de la tarea de distribuir ayudas a los pobres y otras responsabilidades similares, de manera que pudieran estar libres para predicar a Cristo. ¿Qué hace? Sugiere métodos de trabajo. Elena de White presenta que el Espíritu Santo debe ser visto como un huésped celestial. Consejos para los maestros, padres y alumnos, edición 1971, página 67, edición digital. Dice: el Espíritu Santo ha venido muchas veces a nuestras escuelas y no ha sido reconocido, sino que ha sido tratado como extraño, tal vez hasta como un intruso. Cada maestro debiera conocer y dar la bienvenida a este huésped celestial. Si los maestros quieren abrir su corazón para recibirlo, estarán preparados para cooperar con él al trabajar por sus alumnos. De cuántas formas claras ella nos indica que el Espíritu Santo es alguien. Huésped celestial. Consejo para los maestros, página 324, edición digital.
Cuando nada se dice o se hace para agraviar al Espíritu Santo de Dios, sino que se lo considera un huésped bienvenido, entonces Dios es honrado y los que se reúnan serán refrigerados y fortalecidos. Huésped. Consejos para los maestros 350, edición digital. ¿No habéis temido al Espíritu Santo? A veces se ha presentado en la escuela de Bat Creek con una influencia que todo lo compenetraba, como también en las escuelas de otras localidades. ¿Lo reconocisteis? ¿Le concedisteis el honor debido a un mensajero celestial? Cuando el Espíritu parecía contender con los jóvenes, dijisteis, pongamos a un lado todo estudio, porque es evidente que tenemos entre nosotros un huésped celestial. Demos hoy loor y honra a Dios. El Espíritu Santo es el huésped celestial. Consejos para los maestros 351, edición digital. Dice, permitidme deciros lo que yo sé de este huésped celestial. El Espíritu Santo se cernía sobre los jóvenes durante las horas de clase, pero algunos corazones eran tan fríos y lóbregos que no deseaban la presencia del Espíritu y la luz de Dios se retiró. El visitante celestial les habría abierto el entendimiento, les habría dado sabiduría y conocimiento en todos los ramos de estudio que pudiesen emplear para la gloria de Dios. Vino a convencer de pecado, a enternecer los corazones endurecidos por haber estado largo tiempo apartados del Señor. Vino para revelar el gran amor con que Dios amó a estos jóvenes. De cuántas maneras, hermanos queridos, el don profético nos indica que el Espíritu Santo es un ser, es una persona. Consejos sobre la salud, 1989, página 564, edición digital. Dice, el Espíritu Santo procura morar en cada alma. Si se le da la bienvenida como un huésped de honor, quienes lo reciban serán hechos completos en Cristo. La buena obra comenzada se terminará. Los pensamientos santificados, los afectos celestiales y las acciones como las de Cristo ocuparán el lugar de los sentimientos impuros, los pensamientos perversos y los actos rebeldes. El Espíritu es un maestro divino. Si obedecemos sus lecciones, nos haremos sabios para la salvación. El Hogar Cristiano, 2007. Página 457, edición digital. Las reuniones sociales resultan provechosas e instructivas en grado máximo cuando los que se congregan en ellas tienen el amor de Dios en su corazón. Cuando se reúnen para sostener un intercambio de pensamientos acerca de la palabra de Dios o para considerar los métodos de hacer progresar su obra y hacer bien a sus semejantes. Cuando el Espíritu Santo es huésped, bienvenido en esas reuniones, cuando nada se dice ni se hace para hacerlo retirarse contristado, Dios resulta honrado y los concurrentes son refrigerados y fortalecidos. Testimonios para los ministros, 1979, página 65, edición digital. Algunos han tratado al Espíritu Santo como un huésped indeseado, negándose a recibir el rico don, apartándose de él y condenándolo como fanatismo. Huésped indeseado para algunos. Obviamente también es un huésped indeseado para quien no lo acepta como persona. Eso lo dije yo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Transforma y crea la nueva vida. Dios nos cuida, 13 de marzo, página 81. El tremendo poder del Espíritu Santo obra una transformación entera en el carácter del agente humano, convirtiéndolo en una nueva criatura en Cristo Jesús. Las palabras y acciones expresan el amor del Salvador. ¿Qué dice que obra el tremendo poder del Espíritu Santo? Una transformación entera, una nueva vida. Una nueva vida. Dice ella que toma el corazón del creyente en Cristo bajo su propio cuidado. Dios nos cuida. 29 de octubre. Dice, necesitamos implorar la ayuda del Espíritu Santo, conscientes de nuestra impotencia. Entonces, cuando el Espíritu Santo obre, no daremos la gloria al yo. El Espíritu tomará nuestro corazón bajo su cuidado.
haciendo que le lleguen los brillantes rayos del sol de justicia, de Cristo, ¿no? Haciendo que le lleguen los brillantes rayos del sol de justicia. Debemos ser guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y ahora escuchen esta. Recibiréis poder, 2009, 10 de noviembre. El Espíritu Santo es el representante de Cristo, pero despojado de la personalidad humana e independiente de ella. Estorbado por la humanidad, Cristo no podía estar en todo lugar personalmente. Por lo tanto, convenía a sus discípulos que fuese al Padre y enviase el Espíritu para ser su sucesor en la tierra. Nadie podría entonces tener ventaja por su situación o su contacto personal con Cristo. Por el Espíritu, el Salvador sería accesible a todos. Él es el representante de Cristo en su ausencia. Pero ahora escuchen esta. Recibiréis poder, 2009, 10 de noviembre. Creo que se la di equivocada a la anterior. La anterior es el deseado de todas las gentes, 606, citado en La fe por la cual vivo, 19 de febrero. Y recibiréis poder, de la edición del 2009, del 10 de noviembre, es la que sigue. Escuchen esta, es corta, pero bueno, solo escúchenla. El Espíritu Santo es un agente libre, activo e independiente. ¿Es cómo? Libre, activo, independiente. Es Él. Hay una declaración un poco extensa porque involucra varias características del Espíritu Santo. La tenemos en manuscrito 44 de 1897, citado en Reflejemos a Jesús, 25 de abril. Nos dice muchas cosas del Espíritu Santo. Dice que es enviado en nombre de Cristo, que es maestro, que es recordador, que es representante, abogado, guía, protector, testigo, consolador divino, juez, guía designado, etc. Dice así: que Cristo se manifestara a ellos y sin embargo sería invisible al mundo, era un misterio para los discípulos. No podían entender las palabras de Cristo en su sentido espiritual. Estaban pensando en la manifestación exterior, visible. No podían entender el hecho de que ellos pudieran tener la presencia de Cristo con ellos y que no obstante fuera invisible al mundo. No entendían el significado de una manifestación espiritual. El gran maestro deseaba dar a los discípulos todo el ánimo y aliento posibles, puesto que iban a ser severamente probados. Pero era difícil para ellos comprender sus palabras. Tenían que aprender aún que la vida espiritual interior, plena de la fragancia de la obediencia por amor, les daría el poder espiritual que necesitaban. La promesa del Consolador les presentaba una rica verdad. Les aseguraba que no perderían su fe bajo las circunstancias más difíciles. El Espíritu Santo, enviado en el nombre de Cristo, iba a enseñarles todas las cosas y traería todas las cosas a su memoria. El Espíritu Santo era el representante de Cristo, el abogado que está constantemente intercediendo por la raza caída. Él ruega porque pueda serles dado el poder espiritual, para que mediante el poder de uno, que es más poderoso que todos los enemigos de Dios y del hombre, pudieran vencer a sus enemigos espirituales. Quien conoce el fin desde el principio ha hecho provisión para el ataque de los agentes satánicos y se cumplirá su palabra a los fieles, y él cumplirá su palabra a los fieles de cada época. Esta palabra es segura e inmutable, no pasará ni una jota ni una tilde. Si los hombres se mantienen bajo la protección de Dios, su estandarte está sobre ellos como una defensa inexpugnable. Él dará evidencia de que su palabra nunca puede fallar. Él probará ser una luz que brille en lugares oscuros hasta que el día amanezca. Él, el sol de justicia, se levantará con la salvación en sus rayos. Y luego continúa ella hacia la persona a quien está dirigiendo esta carta. Dice:
Él le ha asegurado que el Espíritu Santo fue dado para morar con usted, para interceder por usted y ser su guía. Le pide que confíe en Él y se encomiende a su protección. El Espíritu Santo está obrando constantemente, enseñando, recordando, testificando, viniendo a las almas como consolador divino y convenciendo de pecado como un juez y guía designado. Su obra es cooperar con Cristo a fin de que usted sea completo en Él. Al unirse a Él por la fe, creyendo en Él y recibiéndolo, usted se convierte en parte de Él. Su carácter es la gloria de Él revelada en usted. ¿Cuántas cosas se dicen aquí del Espíritu Santo? Que si Él no es persona, simplemente es imposible poder referirse a Él con esas características. Bien, avanzamos con algunas declaraciones en otra línea, pero el tiempo se nos fue. Quedamos por aquí, nos vemos en la próxima sección.